El relato bíblico da cuenta de que en los tiempos de Jeremías, el rey de Babilonia iba a ser usado como instrumento de los juicios de Dios sobre la impenitente y pecaminosa Judá. Una y otra vez, Jerusalén iba a ser rodeada, hasta que finalmente iba a ser sitiada y capturada por los ejércitos de Nabucodonosor. Como consecuencia final, el reino de Judá iba a caer para nunca más volver a tomar su sitial entre las naciones de la tierra. Todo esto fue no sin abundantes advertencias y ruegos por parte de todos los profetas de Dios, especialmente por Jeremías. El desoír los llamados de los profetas y no obedecer solo trajo ruinas y calamidades. La advertencia divina es: ¿qué aprenderemos de sus errores? Estamos iniciando su programa Lecciones de la Biblia. Sean todos y cada uno de ustedes, amigos, muy bienvenidos. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Jeremías capítulo 29, verso 7. Queridos amigos televidentes de Nuevo Tiempo, estamos muy contentos como siempre de poder saludarles en este momento a través del programa Lecciones de la Biblia. Un momento muy adecuado para que junto a ustedes podamos abrir este sagrado libro de Dios y podamos sacar lecciones que también sean aplicables a nuestra vida personal, especialmente del libro de Jeremías, que es el libro que hemos estado estudiando semana a semana. Y me encuentro gratamente acompañado aquí en el estudio de Nuevo Tiempo, junto al pastor Hernán Amigo Abarca, pastor de la Iglesia Adventista, licenciado en Teología. Hernán, te quiero dar la bienvenida en nombre de todo el equipo de Nuevo Tiempo y también de los amigos televidentes. Muchas gracias, Juvenal. Es un gusto para mí saludarte y saludar a nuestros amigos que van a vernos y escucharnos a través de este análisis al libro de Jeremías. Muy bien, y para que podamos hacer este análisis, amigos, necesitamos indudablemente la ayuda divina. Y es por eso que, como ustedes bien lo saben, buscamos la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo para que sea Él el que nos ilumine y podamos arribar a conclusiones, como ya decíamos, muy importantes para nuestra vida personal. Así que les invitamos para que junto a ustedes podamos buscar la presencia de Dios. Vamos a pedirle al pastor Hernán que nos guíe en oración. Hernán, por favor. Vamos a orar. Querido Señor que estás en los cielos, queremos agradecerte por la posibilidad que tú nos das de estudiar tu palabra. Y sin duda que tú tienes un mensaje especial a través del libro de Jeremías. Y en esta hora quieres hablar a nuestros corazones y a nuestras vidas. Pedimos, Señor, que tú puedas depositar el Espíritu Santo en cada uno de tus oyentes, Amén. de nuestros amigos que nos escucharán, que podrán estar viéndonos también y que podamos encontrar lecciones prácticas para nuestra vida diaria en este estudio. Te agradecemos por todo, orando en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, semana a semana hemos ido avanzando, Hernán, en esta temática tan interesante del libro de Jeremías y donde, por un lado, hemos ido analizando las enseñanzas o los mensajes que Dios quería que el pueblo recibiese, sobre todo mensajes de advertencia, mensajes de amonestación, pero también saturados de mensajes de arrepentimiento, de amor, de restauración. Pero cuando uno analiza la vida de Jeremías propiamente tal y de muchos de los profetas del pasado, se puede dar cuenta, y particularmente Jeremías, que él fue un profeta más bien solitario, Claro. ¿no? Por distintas razones. Sin embargo, parecía ser que estaba solo, pero no estaba solo, primero porque Dios lo acompañaba, y segundo también porque habían otros profetas que estaban también ahí paralelamente Claro, haciendo una contemporáneo. labor de apoyo, como es el caso específico de Ezequiel.
que fue contemporáneo, estuvo ahí entre los cautivos en Babilonia, y él fue llamado especialmente a poder consolar y también advertir a estos exiliados respecto de lo que iba a venir sucediendo a medida que el tiempo fuese transcurriendo. ¿Cómo ves tú esto de apoyarse? Porque era vital también para Jeremías que sintiese el apoyo de un colega, por decirlo de alguna manera. Así es. Claro, es difícil ver desde esta óptica al profeta Jeremías. Le llaman en algunos casos el profeta llorón. Y es porque, tal cual como tú mencionabas, Juvenal, él estaba solo. Una de las cosas que los mensajes que él estaba entregando eran mensajes negativos, no eran mensajes positivos. Obviamente porque había un contexto detrás, había un contexto que se menciona en el libro de Jeremías, que es el constante alejamiento del pueblo de los mandatos y algo que vamos a estudiar quizá un poco más adelante en relación a la obediencia a Dios. El pueblo estaba constantemente alejándose de Dios. Dios, en otras palabras, los seguía, así ocupando una alegoría, los seguía para decirles que ellos se estaban alejando y para que volvieran. Jeremías trataba de advertirles en relación a lo que les iba a ocurrir si ellos seguían en esta tosudez, en este alejamiento de Dios. Finalmente, ellos tomaban las decisiones que uno cree que no debieran tomar. Y Jeremías, claro, estaba casi frustrado como profeta. Varias veces él menciona en su vida de que él ya está aburrido de esa situación. Imagínate dando un mensaje de parte de Dios y no ser tan popular. Popular en el sentido no mediático, sino más bien en dar buenas nuevas. En que sea recepcionado el mensaje. Claro, ellos cuando recibían estos mensajes no le creían y aparte tenía una competencia desleal. La competencia desleal de Jeremías dentro del mismo contexto del pueblo es que habían profetas falsos, que ellos hablaban de forma profética, entre comillas, profética, ¿verdad? Porque eran falsos. Y ellos decían que el pueblo de Dios iba a salir de la cautividad en cierto tiempo y hablaban en relación a que iba a haber una mejoría. El tema es que esto no mejoraba y Jeremías seguía advirtiendo de que el pueblo no se alejara más de Dios y constantemente venían ataques en contra de Jeremías. La gente no quería mucho a Jeremías en general. Ahora, de acuerdo a lo que tú estás mencionando, no cabe ninguna duda que el apoyo de Ezequiel, por ejemplo, fue fundamental porque él ratificó que efectivamente lo que Jeremías venía diciendo ya hacía bastante tiempo, años ya, no solamente era verdad, sino que realmente Dios había hablado por el profeta Jeremías. Así que yo me imagino que eran muy reconfortantes las palabras de Ezequiel en relación a lo que Jeremías esperaba que ocurriese con el pueblo, porque finalmente el mensaje de Ezequiel fue el mismo, de que iba a venir una devastación, de que finalmente se iban a pagar, iban a ocurrir las consecuencias a través de las cuales el pueblo iba a pagar todos sus malas formas de actuar, y eso tarde o temprano iba a ocurrir, y tal como tú lo mencionas, también había que batallar contra aquellos que predecían que prontamente iban a volver desde Babilonia a la tierra, a su tierra, digamos, cuando esto no iba a suceder así. Así que todo esto fue un apoyo, pero me imagino muy bien atesorado por parte de Jeremías. Claro, de hecho, fueron contemporáneos Ezequiel y Jeremías, y era el mismo mensaje, no había una diferencia en el mensaje que ellos estaban mencionando. Quizás resumiendo un poco el mensaje, en otras palabras era, me recuerdo quizás muy gratamente de un ramo específico que tuvimos en la carrera. Y el pastor Sergio Olivares, pastor de mucha experiencia, y me recuerdo que él tenía un dicho. Era obviamente algo casi jocoso, pero me recuerda mucho al mensaje que Jeremías estaba dándole al pueblo. Obedece y vivirás, decía el mensaje, y entre los compañeros que estábamos estudiando,
ellos decían, obedece y vivirás en relación al ramo. Teníamos que cumplir estrictamente con todo. Si no, había consecuencias. Exactamente. Y ese mensaje era el que tanto Ezequiel como Jeremías impartían al pueblo para que ellos pudiesen tomar conciencia de lo que estaba sucediendo, de que miraran o se detuvieran un momento. Pero lo más terrible de esto, Juvenal, es que lo vemos de forma reiterativa en el libro de Jeremías y en las lecciones anteriores, ustedes lo han podido estudiar. Es increíble cómo el pueblo siempre tomaba la decisión, la peor decisión. Siempre el pueblo hacía lo que uno menos pensaba. Incluso hoy repasando un poco hoy, yo decía, bueno, yo sin recordar lo que venía a continuación, decía, yo hubiese tomado esta decisión. Continuaba leyendo y me daba cuenta de que el pueblo en realidad no daba la talla, no había caso ni forma de que ellos pudiesen acercarse a Dios. Ahora, cuando tú dices que no dabas la talla, esto queda claramente evidenciado por las prácticas idolátricas que el pueblo comenzó a asumir culturalmente también de otras naciones paganas. Y aquí hay un tema bastante, yo diría, complejo, porque no cabe ninguna duda y se demuestra que la cultura dominante puede ejercer una presión muy fuerte aún sobre aquellos que tienen sus principios claros, pero que si se descuidan, tarde o temprano empezamos a transitar por un camino equivocado. Y fue tal la situación, en este caso del pueblo de Judá, que ellos desoyeron absolutamente las indicaciones, como por ejemplo de los escritos de Moisés, de los profetas que habían vivido anteriormente, quienes habían advertido claramente que la adoración a los ídolos, ¿cierto?, era algo que Dios abominaba de sobremanera. Incluso hay una expresión acá que era llorar por Tamuz. Claro. O sea, ellos, dentro del contexto del templo de Dios, lloraban por Tamuz, que era un dios mesopotámico que no tenía ninguna relación con la cultura hebrea ni con el Dios verdadero. ¿Por qué puede suceder, Hernán, de que se llegue a prácticas que son totalmente opuestas a lo que se había aprendido en un momento determinado? Obviamente esto es consecuencia, Juvenal, de una serie de acontecimientos. No es nuevo, quizá en el libro de Jeremías, el mencionar de que el pueblo se estaba alejando paulatinamente. No fue de la noche a la mañana, sino que fue a través de los reinados. Se mencionaba dentro del contexto, por ejemplo, uno de los últimos reyes, Josías, que habían querido hacer reformas, no habían sido completas. Pero llegó al punto de ofrecer libaciones, ofrecer sacrificios en el templo de Jehová, en el templo de Dios, para un Dios pagano. Y como te decía, es consecuencia de las decisiones que ellos iban tomando. Ellos se iban alejando, se iban mezclando. O sea, esto no fue de la noche a la mañana. Hay que dejar claro que hay un proceso que llevó bastante tiempo. Y llegó a ser una especie de sincretismo, porque hubo una mezcla de religiones. Ellos trajeron esto, porque tampoco digamos que ellos lo inventaron. Ellos lo traían de naciones paganas que rodeaban normalmente al pueblo de Israel y Judá. Entonces esto ellos lo traían de otros lugares y lo realizaban en el templo de Dios. Al parecer, Juvenal, ellos obtenían algo en relación a esto. Ahora me da la impresión, Hernán, y que seguramente nuestros amigos pueden estar sacando también una conclusión parecida, de que no era que ellos ahora tenían un chip totalmente diferente en el sentido de que se habían olvidado de lo que habían aprendido de parte de Dios a través de sus profetas, los sacerdotes del pasado, etcétera, los líderes, sino que más bien intentaban, yo diría, justificar, racionalizar un poco las faltas que estaban cometiendo, diciendo, por ejemplo, Dios nos ha abandonado, ¿no? En circunstancias que lo que estaban queriendo decir seguramente era a Dios no le importa que hagamos esto. Claro. Es más, hasta llegaban en cierta medida a justificar un poco sus actos. O
O sea, finalmente hay un proceso mental tan psicológicamente bien argumentado que alguien puede creer sus propias mentiras o falsas prácticas. ¿Puede eso suceder también con nosotros en la actualidad en relación a que vivimos en culturas que muchas veces son, ¿por qué no decirlo, fuertes en cuanto a atentar contra los principios cristianos? Claro que sí, no estamos exentos de aquello, Juvenal. Podemos nosotros alejarnos de Dios y como te digo, siempre es un proceso, no es que va a pasar de la noche a la mañana. Dios desea el bien para nosotros, Dios desea que nosotros podamos triunfar en nuestra vida, Dios quiere que nosotros finalmente podamos tener un buen pasar. Pero una de las cosas es que constantemente aquel que peca está tratando de justificar sus actos. Y sobre todo cuando no siente esa responsabilidad de que debe rendir, entre comillas, cuentas a un Dios. Ellos comenzaron a alejarse de Dios y una persona que se aleja de Dios constantemente va a ir colocando justificativos para poder decir, no, yo hago esto porque me ocurre esta situación. Hace un par de días oí a una hermana de nuestra congregación y ella mencionaba de que su hija se había alejado y ahora estaba teniendo una situación difícil en su hogar. Entonces ella quería volver. El tema es que eso ocurre normalmente en todo ámbito de cosas. Nos alejamos de Dios y cuando caemos y ya estamos viendo consecuencias desastrosas en nuestra vida, recién tomamos conciencia y decimos, bueno, mira, he estado haciendo esto mal quizá todo este tiempo y es hora de que deba cambiar el chip, como decías tú, y debo volver al Señor. El pecador en realidad es como que se nublara su vista y no viera más adelante, al parecer, aquel que va pecando de forma constante va perdiendo esa capacidad de poder reaccionar y de ser tocado por las cosas espirituales. Muy bien, ¿qué te parece, Hernán, que hagamos un pequeño alto a lo que ya estamos comentando? Estamos recién introduciéndonos a esta temática de nuestro programa de hoy y queremos invitar a nuestros queridos amigos televidentes para que también nos sigan acompañando. Vamos a ir a una breve pausa y ya estamos de vuelta en Lecciones de la Biblia junto a cada uno de ustedes. Amigos, ya estamos de vuelta junto a ustedes en nuestro programa Lecciones de la Biblia, acá en Nuevo Tiempo, el canal de la Esperanza. Gracias también por los amigos que se van integrando a nuestra sintonía, a quienes les hacemos llegar también nuestro cordial saludo. Bueno, estamos junto al pastor Hernán Amigo, pastor de la Iglesia Adventista, y hemos estado comentando un poquito acerca de la experiencia del profeta mismo, pero también es necesario hacer hincapié, Hernán, en que la ciudad de Jerusalén significaba para el pueblo una realidad muy importante, tanto desde el punto de vista administrativo, político, pero especialmente religioso. Entonces, lo que ellos no querían escuchar era lo que el profeta precisamente les estaba advirtiendo, que en algún momento la ciudad de Jerusalén, si ellos no cambiaban su forma de proceder y de actuar, finalmente iba a ser absolutamente destruida. Yo me imagino que no era un mensaje grato para nada y como tú decías hace un momento atrás, también estaban aquellos que decían que no, que la ciudad era la ciudad de Dios, que nunca iba a ser destruida, etc. Fíjate que salimos a la calle para poder preguntarle a nuestros amigos transeúntes qué pensaban ellos frente a la pregunta, hipotética por supuesto, ¿qué harían ellos si supieran que la ciudad iba a ser destruida? ¿Qué te parece? Vamos a verlo. Vamos. Bueno, preferiría que no. O sea, no sé, no, siempre me quedo acá, o sea, mi casa, no tengo por qué correr.
tendría que salvar a mi familia, tendría que hacer no sé, un hoyo en la tierra, debajo de la casa, para poder protegerme, no sé, de algo nuclear, no sé, me imagino una cosa así. Salir de aquí. Intentar salir de la capital. Po. No sé, correr y luchar igual por Santiago. Arrancar, pues, como toda persona. Buscar a la familia, lo primero. Lo primero. Que para mí lo más importante es mi familia, nada más. Mira, a las alturas de ahora ya pienso que ya está destruido. Bastante. Pero no sé, la verdad, no sé la respuesta que podría dar en ese sentido. Hay que luchar por el país, pero no. Apoyar a los chiquillos que van a la guerra. No, es que yo soy cristiano, yo no creo en esas cosas. Sí, pues, no creo en esas cosas. Yo creo que el mundo se va a acabar cuando Dios lo diga. Y no se va a acabar tampoco. Los malulos se van a acabar. Bueno, ahí teníamos las variadas respuestas, Hernán. Creo que hay un común denominador. Todos decían que había que salir, cuidar la familia, etcétera. ¿Qué te llamó la atención? Me llamó la atención la persona que decía luchar. Obviamente este mensaje era impopular por parte de Jeremías al pueblo. El pueblo no creía, por ende el pueblo se quedó ahí, no quiso hacer nada, no hizo absolutamente nada, por ende, y como habíamos comentado y tú lo mencionaste muy bien antes de ir a la entrevista, habían profetas que decían que no le iba a ocurrir nada a la ciudad. Esto llama la atención, quizá entendiendo de que la gente se sorprende ante esa pregunta. Claro, ¿tú sentiste que más de alguien no creyó también? Por lo menos la primera joven decía, no, en realidad como que una situación como esa no se la imaginaba. Exacto. O por último me quedo ahí solamente. Claro, y hay otro me llamó la atención también que dijo, para mí lo más importante es la familia. Así que yo tomaría a mi familia y huiría. Alguien quiso esconderse debajo de la tierra también. Claro, hacer un búnker. Claro. Bueno, yo creo que todo esto revela de una u otra manera, Hernán, y creo que los amigos que están participando en nuestro programa imaginarán que una información de esa envergadura obviamente que no va a dejar tranquilo a nadie, nos va a inquietar, vamos a buscar algún sistema de supervivencia, el instinto de vivir que Dios ha dejado en la vida y en el ser de cada persona es algo que nos insta a luchar, como decías tú. Claro. Ahora, dentro del contexto de la situación del pueblo de Judá en este caso, ellos no creyeron esta información, aún sus líderes, aún los reyes, particularmente los sacerdotes, decían, esto nunca va a ocurrir. ¿Será que de repente en forma empecinada nosotros nos mantenemos en una postura a pesar de que Dios a lo mejor nos esté indicando un camino diferente por el cual transitar? ¿Qué piensas tú? Qué interesante pregunta, Juvenal, y nos hace reflexionar en relación a esto, porque si nosotros partimos desde el contexto bíblico, siempre Dios trató o intentó de que su pueblo viviese bajo una teocracia, que Él fuese el líder y colocaba a los profetas justamente para que estos guiaran a los reyes. Los reyes, por lo menos, no se menciona en el libro de Jeremías de que algún rey haya sido profeta. Por ende, necesitaba esa ayuda. La orientación. La orientación de parte de Dios para poder dirigir a la nación. Y dentro de un contexto llamado teocrático, o sea, exacto. Dios ahí dirigiendo. Dios era el centro, claro. Dios era lo principal en el pueblo. Hoy en día, quizá trasladando todo esto a la pregunta que me hiciste, hoy en día, incluso aquellos que creemos en Dios, muchas veces creemos que lo que nosotros vemos hacia adelante o las decisiones que nosotros vamos a tomar, sabiendo de que Dios quiere muchas veces otra cosa, pero para nosotros quizá no es tan bueno. Seguimos tercamente nuestro camino. Exacto, sí. Incluso muchas veces esto va en contra de una ética. Me estoy refiriendo y pensando específicamente en un ejemplo de
del tema laboral. Yo te mencionaba que mi esposa estuvo embarazada hace un tiempito y tomamos la decisión de que ella, una vez que tuviese al bebé, ella dejaría su trabajo finalmente, hasta que terminara su postnatal, que es una ley que existe acá en el país. Luego de eso, ella dejaría su trabajo para poder dedicarse a la educación del pequeño. Pero entendemos, por ejemplo, incluso dentro de el círculo de creyentes, que hay gente que trata de extender lo más posible, incluso a veces inventar enfermedades o otras justificativos, como lo veíamos en el bloque anterior, para poder decir de forma tácita de que ellos no quieren dejar el trabajo, pero también quieren recibir los beneficios. Es como dice un dicho por ahí, quieren pan y pedazos, dice el dicho. O sea, éticamente, claro, es incorrecto. Éticamente y de forma laboral no debieran. Y menos con alguien que es cristiano, menos con alguien que es creyente. Pero a veces pasamos incluso nosotros a decir que el fin justifica los medios. Ahora, si lo llevamos esto al terreno espiritual propiamente tal, podría ser que a veces consciente o inconscientemente estemos como manipulando a Dios. O sea, yo quiero que Él avale mis planes. Se los presento cuando ya los tengo claramente estipulados. Es lo que quiero, ¿cierto? De alguna manera voy a luchar por ellos y por favor, Dios, ayúdame para que esto me resulte. Exacto. Y equivocamos el camino. ¿Cuál sería el procedimiento correcto para que le quede claro a nuestros amigos televidentes y a nosotros también frente a un desafío, sea pequeño, sea mayor? ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? De tal manera que no intentemos hacer esto como una especie de manipulación. Claro, normalmente yo le comento a los hermanos de iglesia, se da mucho esto de que el hermano de iglesia quedó sin trabajo o no tiene trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Principalmente comienza a acordarse o a recordar de algunas personas que podrían eventualmente entregarle un trabajo. Yo siempre les aconsejo que ellos no hagan eso en primer lugar, sino que le presenten su situación a Dios y que Dios los guíe hacia el lugar correcto. Y que siempre, en todo momento, debemos orar pidiendo la voluntad de Dios, que es lo mejor para nosotros. A veces entendemos que quizás podemos estar en algún trabajo, y se lo mencionaba hace algunas semanas atrás a una persona. Puede ser que en ese trabajo, claro, vas a ganar el doble que en este otro, pero en ese trabajo quizás vas a tener algunas luchas en relación a tu fe. Fíjate que se acerca ya el sitio de Jerusalén y la historia nos corrobora que el último rey del reinado de Judá fue Sedecías. Y su nombre significa justicia de Jehová. Es no solamente el último rey del trono de Judá, antes que los babilonios lo destruyeran, sino que hay una suerte aquí de cambio, porque en un principio él parecía dispuesto a obedecer las palabras que Jeremías había entregado. Sin embargo, tiene un giro y producto de esto ahora se somete a los... intenta revertir la situación y no someterse a los babilonios como Jeremías lo estaba indicando. Entonces aquí hay una cosa bien en particular, porque él, por un lado, trata de hacer la voluntad de Dios, pero seguramente influenciado, a lo mejor mal aconsejado por la nobleza propia de la época. Él intenta aliarse con los egipcios, el ejército egipcio, para poder liberarse del ejército babilonio. O sea, aquí está lo que tú decías en relación, lo asocié también con el tema de un yugo desigual, porque Dios no quiere que nos asociemos con aquellos que tienen principios que son distintos. No significa eso discriminar a nadie, Exacto. Que es importante dejarlo claro. Pero sí Dios quiere alertarnos con respecto a ideas que son diferentes y que van a traer consecuencias negativas para la vida de la familia. Claro, de hecho, Juvenal, una de las cosas que Dios siempre trató de mantener
muy puro fue el linaje, la raza de Israel como tal. No es que no permitiera, Dios permitía, y de hecho Él invitaba a que las naciones se unieran a Israel, pero en relación al cumplimiento de sus principios. Si esta persona va a entrar al pueblo, debe cumplir las normas que el pueblo tiene, que son normas muy altas. Eran normas muy altas para ese entonces también. Por ende, cuando Sedecías se une con los egipcios, es porque está siguiendo, como decías y mencionabas tú anteriormente, siendo mal aconsejado, pero se dejó llevar a tal punto que había que acallar la voz de aquel que los estaba tratando de corregir, que era Jeremías. Entonces toman a Jeremías, algunos de estos personajes nobles, y lo colocan en una cisterna. Un pozo, digámoslo así, que era un pozo, en algún momento tuvo agua, ahora ya no tenía, solamente tenía lodo. Y ahí dejaron que se hundiera, como para que entendiera y finalmente él pudiese profetizar lo que ellos querían oír. No lo que Dios le estaba enviando, pero Jeremías se mantenía firme al mensaje que Dios le estaba mandando a que él debiese entregar. O sea, no se dejó atemorizar aún y cuando corría riesgo su propia vida. Exactamente. De hecho, ya esta no es primera vez que Jeremías era tomado prisionero, era azotado, que eso era lo común a cualquier prisionero. Era azotado en primer lugar y luego le daban el fin que ellos deseaban. Podía ser la muerte o Ahora, podía ser tratemos castigo. de imaginarnos un poquito, Hernán, y qué triste, qué lamentable y yo diría contraproducente para Jeremías tener que asumir que aquellas personas a quienes trataba de ayudar con un mensaje que era de Dios indudablemente, estas mismas personas lo atacaban directamente, como ya decíamos anteriormente, incluso que atentaba contra la moral del pueblo. Había todo tipo de argumentos. El tema era, como decías tú, sacarlo del camino, porque su mensaje no era un mensaje amigable, que alertara el corazón. Para ellos no era esperanzador recibir un mensaje así. Claro. ¿Cómo enfrenta realmente una persona este tipo de situaciones, especialmente cuando se trata de ministrar a otras personas, se trata de ayudar a otras personas y esas personas no recepcionan el mensaje? ¿Hay algún tipo de palabras de aliento por parte de Dios? ¿Qué le diríamos a alguien que está tratando de hacer algo por las demás personas, pero no tiene aparentemente resultado? Claro, incluso eso podría decirte, Juvenal, que produce desánimo en aquellas personas que están intentando realizar o aportar quizá con mayor conocimiento o mayor experiencia para solucionar ciertas situaciones. Y disculpa que toque otro ejemplo. Me gusta mucho a través de los ejemplos de la vida cotidiana ir asumiendo los principios que se nos entregan en la palabra de Dios. Y me recuerdo mucho, por ejemplo, cuando un padre, una madre en este caso, aconseja a su hija, que va a ser seguramente mamita por primera vez. Y nos pasaba, como te decía yo, mi esposa hace un momento tuvo al bebé, y yo le dije, toma en consideración los consejos de la mamá. Aunque el médico quizá pudiera decir algo desde su óptica, las mamitas siempre tienen algo que mencionarnos, no contrariamente a lo que el médico dijo, pero sí para complementar algunas cosas. Por la experiencia. Exactamente. Y yo creo que eso muchas veces nosotros dejamos que pase. Una persona que normalmente intenta aconsejar a otra y esos consejos no son tomados en cuenta, esa persona lo más probable es que se desanime. Lo que nosotros podemos decir y aconsejarles en este sentido a esas personas es que sigan haciendo el bien, que alguna vez alguien los va a tomar en consideración. Y Jeremías es el vivo ejemplo de estar toda una vida en contra a través de sus mensajes, de sus palabras, para que finalmente su mensaje fuese desechado. Así como que esto no nos sirve, tomamos un papel y lo botamos al tacho de la basura. Bueno, y saber también que muchas veces el consejo no es inmediatamente
recepcionado, pero tarde o temprano algún efecto va a producir. Exacto. A veces en el momento que menos lo esperemos y va a ser seguramente muy gratificante. Amigos, queremos invitarles para que vayamos a una nueva pausa. ¿Qué les parece? Por supuesto, invitándoles para que permanezcan en nuestra sintonía. Ya estamos de vuelta en Lecciones de la Biblia. Amigos, ya estamos nuevamente de regreso junto a ustedes en Lecciones de la Biblia. Gracias por permanecer en nuestra compañía. Más bien ustedes nos acompañan a nosotros y estamos acá con el pastor Hernán Amigo en la parte final de nuestro programa de hoy. Pero antes que continuemos, Hernán, compartiendo un poco parte del mensaje del libro de Jeremías que hemos estado analizando, quiero contarles a los amigos que existe lo que se llama la escuela bíblica de Nuevo Tiempo, y que es precisamente la forma como Nuevo Tiempo prepara hermosos materiales muy didácticos para que las personas que así lo deseen puedan avanzar en el conocimiento de las Escrituras, de las profecías, etc. Tengo en mi mano acá un material muy valioso, no porque nosotros lo digamos, pero realmente es un material que a usted le va a interesar y va a encontrar que le va a ayudar mucho en su vida personal, en su vida espiritual, que tiene que ver con las profecías de Daniel. A veces estamos inquietos con respecto a saber qué es lo que va a acontecer en un futuro cercano o lejano. Bueno, la Biblia tiene un consejo siempre apropiado para nosotros y a través de este material vamos a encontrar todo lo que necesitamos. Por ejemplo, en la lección número 3, encontramos que habla acerca de una estatua imponente, este gran mensaje a través del sueño que Nabucodonosor tuvo en el capítulo 2, aparece reflejado del libro de Daniel. Hay un mensaje alentador, nos ubica en qué tiempo estamos viviendo, cuánto falta realmente para la segunda venida de Cristo, que la palabra de Dios así lo establece, Jesucristo mismo lo prometió. Así que por lo tanto las profecías nos ayudan enormemente a crecer en nuestra experiencia cristiana. Y así una serie de temas que usted va a ir avanzando a medida que vaya estudiando. 4 extraños animales. ¿Qué representaban estos animales y cuán importante es también para nosotros? Bueno, todo esto está en este material, esta guía de estudio de la Biblia fácil de las profecías de Daniel. ¿Qué tiene que hacer para poder obtener un ejemplar de esto? Simplemente dirigirse a la información que está apareciendo en pantalla. Usted nos llama o nos escribe a nuestro correo y con el mayor agrado vamos a hacerle llegar este material en forma completamente gratuita. ¿Qué te parece a ti? Excelente, muy buen material. Muy bien, Juvenal. Material que hay que, digamos, darle a los amigos a conocer como material que le va a ayudar en el estudio de la palabra de Dios. Bueno, volviendo un poco a lo que hemos estado analizando, se puede apreciar claramente, Hernán, de que los mensajes de Dios siempre van saturados de esperanza, mensajes de restauración, de ánimo, un mensaje de gracia. Tú decías hace un momento atrás que habían falsos profetas que ellos predicaban lo que podríamos denominar y se conoce como gracia barata. Exacto. Un mensaje que era alentador para el momento, sin embargo, no era el mensaje que Dios esperaba que se entregara. También puede suceder eso en la actualidad, de que hoy día escuchamos evangelios, entre comillas, que son distintos o un poco diferentes al evangelio que encontramos directamente en la palabra de Dios. Claro. ¿Puede acontecer esto? Puede, y existe, Juvenal, es más común de lo que nosotros creemos. Siempre el ser humano está tratando de ganar. Mientras el ser humano, como tal, no estoy hablando de dinero ni nada por el estilo, sino más bien de salir airoso de una situación X. Y en la vida todos necesitamos ser exitosos o queremos ser exitosos. Por ende, siempre tratamos de buscar aquello que nos lleve más rápido al éxito y que sea quizá más fácil. En este caso, volviendo al contexto bíblico, uno de los mensajes que estaban dando estos falsos profetas, entendamos el contexto, ¿verdad? Israel estaba sitiado
estaba sitiado. ¿Qué decían los profetas? No, miren, en 2 años más nosotros vamos a ser libres de este cautiverio, vamos a poder vivir con esplendor, vamos a volver a como éramos en antaño. Era un mensaje dulce, agradable a los oídos de la gente. Claro, era un mensaje popular. Y un mensaje también con detalles respecto de que 2 años más, o sea, cualquiera decía, claro. bueno, realmente esto me parece razonable. Exactamente, y siendo que en el contexto en el cual ellos se estaban desenvolviendo, como estaban sitiados, no estaban bien las cosas, no podían ellos salir, estaban consumiendo quizá los últimos alimentos que quedaban en la despensa, pero faltaba poco para la liberación. Siendo que Jeremías, por otro lado, predicaba y les decía, ¿saben qué? Tienen que rendirse a los caldeos, tienen que rendirse a los babilonios. No es necesario que ustedes sigan de forma tosuda. Dios quiere prosperarlos, pero este es el plan de Dios. Claro, significaba quizá un sacrificio, un esfuerzo, el poder ser sometidos, el poder quizás ser hasta extraditados de una ciudad a otra, llevados como rehenes. Pero ese era el plan de Dios para mantener al pueblo. El pueblo no quería, obviamente. Por todas partes ellos intentaban luchar o no hacer caso omiso de las palabras de Jeremías. Finalmente le creían a aquellos profetas que tenían un evangelio popular, un mensaje, popular. Así como nosotros hoy en día, hablando del ser humano en general, cree a aquellos evangelios que son más fáciles de llevar. Por ejemplo, hace algún tiempo atrás escuchaba el evangelio de la prosperidad. Me imagino que tienes que haber escuchado hablar de eso, Juvenal, donde si ellos entregaban un poquito, Dios le iba a multiplicar de forma gigantesca lo que ellos entregaran. En relación a la proporción que ellos entregaran, Dios les devolvía. Y era casi obligación de parte de Dios el devolver lo que ellos estaban. O sea, prácticamente ellos los presentan como una obligación. O sea, usted haga Exacto. y Dios va a reaccionar inmediatamente y va a empezar a ver una serie de adelantos materiales en su vida. Exacto. Es atrayente. Era seguir a Dios por eso. No era seguirlo porque es un Dios, porque nosotros le amamos. No era por amor, era por interés. Mientras más usted coloque, más. Finalmente había un tema económico. ¿Cuál sería el peligro de esto, Hernán, producto de que más de alguien podría argumentar, pero bueno, es que Dios quiere ver a sus hijos bien, qué de malo hay en esto? Dios no quiere la pobreza para sus hijos, que pasen necesidad. Incluso se pueden utilizar algunos textos: joven fui y envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. O sea, ¿cuál es el problema que se genera aquí en relación con, por ejemplo, este tipo de evangelio que muchas personas están dispuestas a seguir, pero que no es precisamente el evangelio que Dios está presentando en su palabra? Claro. O sea, el peligro sería las prioridades acá. Exactamente, y a eso es lo que quería referirme. Es muy fácil irse por el camino de lo material. Lo que yo te decía, siempre el ser humano va a buscar el acceso más directo al éxito, o a lo que a él le conviene o le convenga. Por ende, a veces transamos principios, esto me sirve, esto no me sirve, pero finalmente voy a obtener el objetivo. Es como el dicho, el fin justifica los medios. Finalmente yo creo que no existe tal argumento de parte de Dios como que el fin justifique los medios. No podemos vivir en relación a una gracia barata. No podemos nosotros transar todo, echar todo por la borda por obtener quizá un beneficio, quizá, y digo quizá porque puede ser que sea efímero, muy corto, un éxito tremendo en la vida. Va a ser efímero, va a ser corto. Y lo que Dios nos ofrece, quizás a lo mejor puede estar cubierto por esto en el mundo en el cual nosotros nos desenvolvemos, puede estar cubierto, tapado, que la gente no vea más allá y no sea tanto éxito como el que se está ofreciendo de forma más fácil.
Es como, por ejemplo, vamos a una automotora hoy en día, en cualquier lugar, y te ofrecen un vehículo quizá con tales características, en tal cantidad de dinero y con una cuota muy baja. Y por otra parte, tú sabes que quizá no te conviene tanto porque a lo mejor no vas a poder cumplir con lo que te están pidiendo. Pero por otra parte, algún amigo quizá o de otra forma te llega la oferta de un vehículo que quizá tú puedes comprar. ¿A qué me refiero con este ejemplo? Se ve bonito y de hecho los publicistas trabajan en esto, en que mientras más tentador se vea, es mejor para su negocio, ¿verdad? Y la gente cae a veces redondita, pasa 1 año, 2 años y terminan quitándole los vehículos porque no alcanzaron a cumplir con lo que se veía al principio muy bonito. La cuota quizás los 12 primeros meses era muy bajita. O sea, la promoción era muy seductora. Exacto, y después el segundo año se agrandaba casi más del doble. Entonces el primer año podían pagar, pero ya el segundo, tercer año ya se complicaba y no podían pagar. Esa promoción del lleve ahora, lamentablemente es una característica de la sociedad posmoderna en la cual nos encontramos. Por ende, el lleve ahora, la oferta bonita es lo que el ser humano escoge, más ahora en este tiempo. Ahora, otro aspecto también de lo que es lo que decíamos, la gracia barata, una gracia diferente a la gracia que Dios ofrece, es pensar que no necesitamos hacer nada, que solamente creemos en Jesucristo y que el que es salvo hoy es salvo para siempre. O sea, finalmente, haga lo que haga, o Dios es tan grande, tan maravilloso, tan benevolente, tan misericordioso, que al final se las va a arreglar para que todo el mundo se salve. Entonces, ahí me parece que hay una distorsión del Evangelio, una distorsión del carácter de Dios, que debe ser un carácter no solamente de amor, pero sino también de justicia. Y eso tenemos la tendencia a olvidar que no solamente es la gracia de Dios que disfrutamos, y de paso no somos salvos por nada que no sea por la gracia de Dios. Así es. O sea, no tenemos ningún mérito ni podemos hacer nada que nos haga ganar la salvación. Pero una vez que ya la hemos obtenido, el Señor espera que haya obediencia y que caminemos por el sendero que Él nos ha trazado. Y ahí es donde muchos dicen, no, bueno, no importa que camine o no camine, total, la gracia de Jesucristo me cubre. Exacto, y podemos llegar hasta el extremo tal, Juvenal, de que la gente llegue a creer de que no debe hacer nada, de que debe vivir un cristianismo particular, en el sentido de que cumpliendo algunas de todas las cosas va a poder ser salvo. Yo pienso tal cual, como tú lo mencionabas, no es que nosotros tengamos que hacer obras para poder salvarnos. La Biblia nos señala eso, la Biblia dice que somos salvos por gracia. Es un don de Dios, es un regalo de Dios para aquellos que deseen recibir el regalo. Pero también entendemos que todo aquel que no desee recibirlo, Dios no le va a obligar a que lo reciba. No es por imposición. No. De hecho, me recuerdo mucho un pastor muy querido para nosotros en la Facultad de Teología, el pastor Zurita. Y él decía, tenía una frase muy marcada y la mencionaba cada vez que hablábamos acerca del plan de salvación. Y él decía, quien se pierda va a ser porque no quiso salvarse. Porque la salvación es más fácil, decía él, que la perdición. Esa era su frase que él acuñaba a cada clase que hablábamos acerca de la salvación en relación a la gracia. Es más fácil, claro, salvarse que perderse, pero para salvarse, claro, hay que ponerse a tono con lo que Dios desea y espera de aquellos que van a ser salvos. Bueno, y de paso Dios está dispuesto a dar todo lo necesario para que esta gracia que Él nos da se manifieste ahora en hechos concretos que van permitiendo que hayan cambios radicales en nuestra vida. Así es. Ahora, hay un aspecto importante, ya casi al término de nuestro programa de hoy, pero que tiene que ver con el periodo de tiempo que tuvo que permanecer Judá o el pueblo de Israel en cautiverio, 70 años. No sabemos por qué eran 70 años exactamente, pero lo que sí sabemos es que Dios, cuando Él dice algo, así es, se cumple.
da seguridad, de alguna manera le dice, bueno, sepan que esta es la cantidad de tiempo que van a permanecer bajo esta condición, pero llegará el momento en que finalmente van a ser liberados. Yo creo que aquí hay un mensaje honesto por un lado, transparente, pero no por eso deja de ser alentador. Cuando nosotros predicamos el mensaje a los demás, tenemos que tratar de buscar ese equilibrio adecuado, tal como la Biblia lo menciona, que sea un mensaje de advertencia, un mensaje de lo que efectivamente puede ocurrir si yo no cambio, pero también un mensaje de esperanza si cambio. Claro. Pero finalmente la decisión es de cada uno. Exacto. La salvación es personal, es verdad eso, Juvenal. Muy bien. Ahora, finalmente, yo te quisiera preguntar, Hernán, de acuerdo a todo lo que hemos podido conversar en nuestro programa de hoy, hay varios aspectos que hemos considerado. ¿Qué mensaje crees tú que sería bueno o conveniente que quedara en la mente de nuestros amigos televidentes, especialmente dentro del contexto de las advertencias de Dios, si estamos transitando por un camino que claramente es un camino que no nos vaya a conducir a ninguna parte? Yo creo, Juvenal y queridos amigos que nos pueden estar oyendo en este momento, siento que una de las cosas que nosotros debiésemos hacer es acercarnos de todo corazón a Dios. Queremos recibir sus consejos, queremos recibir quizá las bendiciones que vienen de parte de Él. A veces es un camino difícil. Yo no puedo decir que el cristianismo es un camino color de rosas. A veces vamos a tener que luchar por que los principios de Dios permanezcan firmes. Quiero compartir con ustedes solamente un par de versículos bíblicos que están ahí en Jeremías capítulo 29, versos 11 al 13. Y dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si bien es cierto, Juvenal, Dios desea que nosotros podamos estar con Él. Y Dios desea, queridos amigos, que tú puedas estar con Él. Él te está buscando. Él no tiene un pensamiento malo en relación a ti. Él quiere que tú te acerques. Él no te va a obligar, pero sí Él desea que tú vengas a Él. Yo quiero pedirte de manera muy especial, tú que estás escuchando, que puedas tomar conciencia, detenerte por un instante y decir, ¿hacia dónde va tu vida? Piensa por un momento si esa vida sería mejor dirigida por Dios. Y si es así, yo quiero invitar a que tú puedas inclinar tu cabeza, cerrar tus ojos ahí donde estás, para poder orar por ti. Vamos a orar. Amén. Querido Señor, en este momento recibimos tu palabra, tus consejos y tus principios. Permítenos estar a la altura de ellos, pero por sobre todo, al conocerlos, permítenos cumplirlos. Entendemos, Señor, que la salvación es un regalo que tú nos entregas y que estás dispuesto a entregarla a cada una de las personas que nos están escuchando y viendo en este momento. Por ende, pido una bendición especial para cada uno de ellos y para nosotros, para también poder estar en ese momento indicado, cuando tú vengas a buscarnos según tu promesa en las nubes de los cielos. Gracias por todo, oramos por tu bendición, tu compañía, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos, estamos concluyendo nuestro programa Lecciones de la Biblia. Agradecemos al pastor Hernán Amigo que ha estado con nosotros y, por supuesto, y de manera muy especial a cada uno de ustedes que han dejado o apartado tiempo para participar con nosotros del estudio de la Palabra de Dios. Les animamos para que ustedes permanezcan en la programación del canal Nuevo Tiempo, el canal de la Esperanza, y por supuesto estaremos pronto nuevamente junto a ustedes en Lecciones de la Biblia.